Hola, buenas tardes compañeros, nosotros somos el equipo 1 y nuestro tema es la primera ley de la termodinámica y la relación que tiene con el proceso de fundición. En este video les vamos a platicar un poco acerca del video en el que nos basamos para poder obtener un debate y algunos temas. Mi equipo está conformado por Díaz Piedra Andrés Corsino, Maximiliano Borrego Jiménez, Aguilar Sánchez Luis Eduardo y su servidora Rocío Guerrero. En este video de igual manera vamos a tocar 3 puntos, los cuales son flujo de metal fundido, colabilidad y transferencia de calor. Bueno, en la primera ley de la termodinámica establece que en cualquier proceso termodinámico el calor que un sistema absorbe o pierde es igual a la suma del trabajo realizada por el sistema y el cambio de su energía interna. Esto quiere decir que la energía no se crea ni se destruye, únicamente se va a transformar. La expresión que define esta ley se las estaremos presentando, que es la delta Q igual a delta W más delta U, donde delta U va a corresponder al calor que un sistema puede absorber o ceder. Su unidad es el Joule. Este parámetro puede ser positivo cuando el sistema gana calor o bien puede ser negativo si el sistema cede o pierde calor. De igual manera, delta Q puede tener un valor de 0 cuando hablamos de un proceso que es adiabático. Esto quiere decir un proceso donde no hay intercambio de calor. Otro parámetro que podemos tener en esta ecuación es la delta W. Esta corresponde al trabajo realizado sobre el sistema o bien el trabajo realizado por el sistema. Este puede tener un signo positivo cuando el trabajo se realiza sobre el sistema, por ejemplo, al ejercer alguna presión sobre un pistón, ejercemos un trabajo sobre el pistón, es decir, sobre el gas, por lo tanto delta W tiene un signo positivo. O bien delta W también puede tener un signo negativo cuando el sistema sea el que está ejerciendo ese trabajo. Por ejemplo, después de ejercer el trabajo sobre el gas, ahora el gas ejercería el mismo trabajo que ejercimos sobre él. Por lo tanto, ahora delta W va a tener un signo negativo. Este parámetro va a depender del volumen, ya que cuando el trabajo es positivo, el volumen va a disminuir, es decir, el gas se va a comprimir, mientras que el trabajo, si es negativo, el volumen del gas se va a expandir. Nos podemos dar cuenta de esto si el volumen no cambia, porque cuando no cambia el gas no va a ejercer un trabajo. Cuando delta es igual a 0, no hay un trabajo en el sistema y esto va a decir que va a permanecer constante. Por último tenemos lo que es el parámetro delta U, que corresponde a la energía interna y va a corresponder a la temperatura. Depende de la energía cinética de las moléculas de las sustancias. En este caso, delta U va a tener un signo positivo cuando aumenta la temperatura y de igual manera va a tener signo negativo cuando esta disminuye. La fundición en arena consiste en colar un metal fundido, típicamente aleaciones de hierro, acero, bronce, latón y otros, en un molde de arena, dejando solidificar y posteriormente romper el molde para extraer la pieza fundida, pero ya sólida. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma a otra. Y como bien conocemos la definición de entalpía, nos dice que la entalpía es una medida de la energía térmica de un sistema. La primera relación que podemos encontrar se podría hacer la capacidad calorífica de un cuerpo. Como bien sabemos, la capacidad calorífica es la relación que existe en la energía que se transmite a un cuerpo en un sistema cualquiera y el cambio de temperatura que éste experimenta. De igual manera podemos notar esta relación en un ejemplo básico, pero que muchas veces no tomamos en cuenta o que no lo logramos analizar de esa misma manera, ya que es muy notorio que en el vaciado de un metal líquido o de un metal fundido, en prácticas o en la vida cotidiana, cuando se realiza a nivel industria, sabemos que es necesario elevar la energía de ese material para poder pasar de estado sólido a estado líquido, y posteriormente, para que solidifique, tiene que perder energía. Esta energía muchas veces se pierde como vapores, gases, y también se pierde transfiriéndole su energía y su calor principalmente a la arena cuando es moldeo en verde, y también a los moldes cuando ya están prefabricados. Entonces, al final del día,
la temperatura solamente va a pasar de un cuerpo a otro, pero nunca va a desaparecer, simplemente pasa a tomar otra forma, y esto es lo que nos ayuda a poder solidificar el material. Como bien lo dice mi compañero, tenemos una reacción exotérmica. Como lo mencioné en un principio, obviamente para tener la fundición necesitamos introducir energía a nuestro metal para que pase de su estado sólido a un estado líquido. Y nosotros, ¿para qué nos sirve la fundición? Más que nada es como para dar un cierto uso a ese metal, ya que lo podemos moldear o darle la forma al que nosotros ocupemos. Y también, como lo mencionó, pues obviamente para que solidifique necesita perder esa energía haciendo un cambio de estado, el cual es la solidificación. Bueno, también bien menciona que es necesario inyectar energía al sistema, y esto nos llevaría a abrir paso a un primer debate en el cual pues podría variar dependiendo cada caso, ya que en algunos casos o en algunas situaciones sería conveniente aumentar la cantidad de energía que se inyecta al sistema con tal de aminorar los tiempos, pero hay otros en los cuales esto no es tan conveniente, ¿no? Esto es porque muchas veces tal vez tenemos un tiempo bueno, pero el hecho de reducir 5 o 10 minutos, un tiempo de 1 hora y media sería mínimo, pero el gasto para poder inyectar energía es muchísimo. Oye, Max, pero tú dirías que es inyectar o meter energía. A mi gusto es inyectar energía, o yo lo veo así. ¿Como una inyección de energía? Sí, porque al final del día sería como tomar nosotros, no sé, un suplemento o algo que te motiva. Entonces el poder inyectar energía a un sistema nos haría de cierta manera poder mejorar el proceso, y es donde pues a mi gusto o en mi punto de vista entraría el debate de si es conveniente o no. Tendría que hacerse un estudio completo de caso específico, ya esto me refiero a un nivel industria, un caso específico en el cual me conviene realmente invertir en una mayor cantidad de energía para mi sistema, o los resultados al hacerlo no serían tan favorables. Obviamente si pudiera duplicar la producción, tal vez, no sé, aumentando en un 30% la energía que estoy gastando, sería muy rentable. Bueno, pero sería algo que pues sí tendremos que analizar, yo creo que pues caso a caso, ¿no? Caso a caso, sí, realmente tienes razón, porque al principio creo que el objetivo de cualquier empresa es generar ganancias en lugar de perderlas, y como dices tú, pues si se puede duplicar la producción, pues estaría muy bien. Claro, entonces pues siempre será importante tomar en cuenta este análisis y no generalizar, el decir hay que duplicar energía para duplicar también los resultados. Muchas veces no es así, o no es tan fácil duplicar la energía, ya que sabemos que pues no hablamos de poca temperatura, ¿no?, la que manejamos constantemente nosotros. El primer punto que toca el video es el punto del flujo de metal fundido. En esta parte tenemos una imagen sobre la sección esquematizada de un molde de arena, y nos habla la primera parte sobre la fundición por gravedad. Esta nos explica que el metal fundido se vierte en la capa de vaciado, desciende y cruza la compuerta hasta llegar al canal de alimentación. Se comienza a llenar, y posteriormente a esto, durante este tiempo se va solidificando progresivamente de las paredes del molde hacia el interior. Pero bueno, no todo es tan sencillo como el video lo explica, ya que puede resultar extremadamente complejo, independientemente de que la geometría de la cavidad sea sencilla. Una dificultad adicional se puede deber a las altas velocidades del vaciado, que pueden llegar a alcanzar una velocidad de hasta 100 metros por segundo, lo cual esto va a formar chorros y gotas. Una de las dificultades se debe a las velocidades de flujo, que estas pueden llegar a alcanzar hasta 100 metros por segundo, lo cual esto formará chorros y burbujas y gotas de pequeño tamaño que favorecerán a los fenómenos de oxidación del metal y dificultarán aún más la simulación numérica del llenado del molde. Otro aspecto que dificulta también son las condiciones del aire. Aunque las densidades del aire y del metal sean muy diferentes,
pueden afectar significativamente a la evolución de burbujas que se puedan formar. En cuanto a transferencia de calor, es importante considerar la temperatura de vaciado y también la energía necesaria para fundir el metal y llevarlo a este punto, ya que es necesario recordar que la temperatura de vaciado tiene que ser mayor a la temperatura de fundición para que este no solidifique pues muy rápido después del proceso, ya que nada nos serviría pues fundir un material si funde a 1600 y llevarlo a 1600. Tendremos que, para poder vaciarlo y tener un buen tiempo de vaciado, pues simplemente elevar un poco más la temperatura. Esto se le conoce como la temperatura de vaciado, no solo la temperatura de fusión. Y con respecto a esto, es importante tomar en cuenta que no solo es subir por subir, hay que hacer una analogía y un estudio del sistema, del material en cuestión, porque no nos convendría subir precipitadamente la temperatura solo para garantizar que esté por encima de la temperatura de fusión, ya que esto generaría mayores recursos o gastaría mayores recursos, y lo cual no es conveniente para las empresas o para la industria. Por ello es que es importante tener un estudio pues consciente, por así llamarlo. En este caso es importante considerar los siguientes tres aspectos. El primero es el calor para elevar la temperatura ambiente, que es como conocemos un lingote, por decir, o un material, que esta es la temperatura ambiente. El calor necesario para elevarla de temperatura ambiente a la temperatura de fusión. Ese sería como un primer calor que tenemos que tomar en cuenta. Posteriormente sería para convertir este metal completamente en líquido, o sea, no solo llevarlo a esta temperatura en donde empieza la fusión, sino llevarlo a que todo el material me garantice que esté completamente líquido. Y al último, la temperatura para el vaciado, es decir, sobre elevar la temperatura, por así llamarlo, y poder garantizar que este me va a dar un buen tiempo. Aquí vamos a poner una fórmula, y en esta fórmula tiene que ver la densidad del material, estos tiempos que les comento, el tiempo que va a recurrir, que voy a necesitar para poder vaciar este material y que esto me garantice que pues mi tiempo no es tan prolongado con respecto a la temperatura que tengo, o sea que esto va a ser suficiente. Y también, bueno, obviamente con respecto a los calores que les mencioné anteriormente, aquí van a estar realmente expresados en la ecuación, y como podemos ver pues es entendible. Y pues un punto muy importante que yo quiero resaltar aquí es el volumen. El volumen creo que forma una parte fundamental en este estudio, porque aunque estemos hablando del mismo material, en las mismas condiciones, es muy importante el volumen. No es lo mismo fundir 1 tonelada a fundir 10 toneladas o 30 toneladas. Entonces todo esto va a influir realmente en nuestros tiempos y en la transferencia de calor necesaria para poder llevar un metal de un estado sólido a un estado líquido. Bueno, en las etapas de solidificación es importante notar que al momento de hacer el vaciado de este material va a empezar, como lo conocemos, como la nucleación heterogénea, lo cual recordemos que esta se basa en que se da cuando una superficie ya es existente. Cae el material y en base a esta empieza a dar la aplicación. En este caso se va a dar con respecto a los lugares en los cuales estén más fríos o los que tengan mayor superficie de contacto con respecto al molde, es decir, los extremos y la parte de abajo. Aquí se va a empezar a dar la solidificación con respecto a los extremos y la parte de abajo en un molde en el cual lo hacemos, y con respecto a esto va a ir orientado hacia el centro posteriormente para ir perdiendo calor poco a poco. Esto tiene mucho que ver con lo que ya habíamos mencionado en la introducción, en el cual este calor no solo va a desaparecer mágicamente, sino que va a poder desaparecer de ciertos modos, como es transmitiendo su calor a la arena, formando gases, vapores y obviamente calentando el molde. Esto también es necesario recalcar que en muchos casos es necesario precalentar el molde. Esto es con el afán de no generar daños en el vaciado y que no suceda un choque térmico.
Este choque térmico nos referiría a que tenemos un molde frío y al vertirle un material caliente pudiera ocurrir pues algún accidente y dañar la pieza también, lo cual pues no es nada recomendable ni es conveniente. Entonces, al realizar el precalentado también estamos requiriendo energía, si no bien para la fundición del metal, sí para el proceso. Entonces, todos estos aspectos hay que cuidarlos de buena manera y al momento de hacer el vaciado saber cómo va a solidificar nuestra pieza para con eso también poder dar salida al material, poder generar las salidas de los gases, de los poros y pues cuidar todo el aspecto que va a tener finalmente nuestro material. Hola, buenas tardes compañeros, nosotros somos el equipo 1 y nuestro tema es la primera ley de la termodinámica y la relación que tiene con el proceso de fundición. En este video les vamos a platicar un poco acerca del video en el que nos basamos para poder obtener un debate y algunos temas. Mi equipo está conformado por Díaz Piedra Andrés Corsino, Maximiliano Borrego Jiménez, Aguilar Sánchez Luis Eduardo y su servidora Rocío Guerrero. En este video de igual manera vamos a tocar 3 puntos, los cuales son flujo de metal fundido, colabilidad y transferencia de calor. Bueno, la entalpía nos ayuda a saber la cantidad de calor que un sistema, en este caso algunas reacciones químicas, liberan o absorben en su entorno. Esto a condiciones de presión constante. Casi todas las reacciones se llevan a presión atmosférica y esto lo supone a la reacción constante. También en los procesos de fundición pues tenemos que tener en cuenta nuestras temperaturas y nuestras reacciones, ya que en base a eso también podemos saber cómo van a salir nuestras piezas o si va a funcionar o no el proceso. Como bien lo mencionaba mi compañero Chio, pues esto también va relacionado al tema de colabilidad, ya que la colabilidad es la capacidad de un metal y sus aleaciones para llenar completamente un molde. Como bien sabemos, la capacidad que tienen estos metales y aleaciones de fluir libremente a través del molde, pues es una de las etapas más críticas del fabricado de piezas. Bueno, y con respecto a la transferencia de calor no se queda atrás, ya que es importante saber calcular esta transferencia y saber cómo voy a poder relacionar el calor que yo introduzco al sistema y el calor que es necesario para poder pasar de un estado sólido a un estado líquido, y cómo es que llega ese calor al sistema y cómo es que desaparece mágicamente, así lo podemos ver en algunas veces, ya que pues no tenemos ciertamente identificado en dónde es donde se pierde. Solamente conocemos que es de lo líquido a lo sólido cuando solidifica, pero sí es importante poner un ojito en dónde se pierde realmente este calor en cuanto a pues gases, vapores y lo mismo de el calor con respecto al molde. Sí, de igual manera en el flujo del metal fundido, cuando se vacía en el molde, se empieza a llenar y después se solidifica. También hay que tomar en cuenta la entalpía, porque pues es toda la energía que de igual forma se va perdiendo cuando va solidificando. Cómo solidifica de las paredes del molde hacia adentro internamente, ahí también va perdiendo energía y pues entra la entalpía. Entonces, Sí, y la única manera en la que creo que podríamos darnos cuenta, como lo mencionó mi compañero Max, es que realmente no vamos a saber en qué parte exacta del proceso se está generando el problema, sino más bien eso se daría ya hasta el momento en el que vamos a analizar la pieza, pero ya sería un análisis como por ejemplo podría ser la microestructura, ¿no creen? Bien, como lo dijo mi compañero Chio, creo que sí también tiene que ver con la microestructura, y también como mencionó Luis, pues como bien sabemos, al introducir nuestro metal líquido en nuestro molde, pues este va a empezar a solidificar desde las paredes del molde hacia el interior. Esto también lo vimos en una clase pasada, de que siempre la temperatura mayor va a estar en las paredes del molde, ya que estas va a empezar a disipar toda la temperatura o toda la energía calorífica que está desprendiendo nuestro metal líquido para poder solidificarse. Bueno, pero ahí yo como que tendría que debatir con respecto a que creo que dijiste que la temperatura mayor. Yo creo que, bueno, yo lo entendí como que la temperatura menor es la que estaría en las paredes del molde, porque claramente si tenemos un molde empezará a solidificar en las paredes y ahí generaría una temperatura menor con respecto a la del centro, porque la del centro no tendría con qué entorno compartir su energía para poder irla disminuyendo.
Es cierto, apoyo tu punto, creo que sí tuve un error y sí, como dice mi compañero Max, creo que la mayor temperatura va a estar concentrada en el interior del molde, como dice él, ya que ahí nuestro metal no va a tener con qué disipar su energía, entonces creo que sí cometió un error. Aunque de igual forma pienso que el volumen tendría que ver mucho en el tiempo de solidificación de la pieza, porque pues si es mucho, como lo decía Max, Lo que la estamos parte de mencionando atrás, al final del día. sí, o sea, sí, no es lo mismo 10 toneladas a 30 toneladas y el tiempo va a ser muchísimo mayor. Entonces tendría que ver el volumen y el tiempo, ¿no? ¿Tendrían que ver ambos o solamente el volumen? Creo que sería el volumen, el tiempo y también la manera en la que se está manejando el proceso. También las temperaturas, ya que como lo menciona la entalpía, pues nos basamos en una presión constante, ¿no? Entonces también si nuestros sistemas de presión cambian, pues también cambiaría la rapidez de nuestro proceso. Bueno, pero todos estos son como un estudio que se está haciendo de manera general en cuanto a condiciones constantes, que son las que estaremos manejando aquí en la Ciudad de México, que es donde grabamos el video, y con respecto a cómo nos vamos a estar manejando en este entorno, ya que probablemente en otros lugares en donde sus condiciones sean diferentes pueda variar o llegue a variar un poco, pero sí considero que tiene que ver el volumen, tiene que ver la temperatura de vaciado, que se les vamos a explicar posteriormente, lo que es una temperatura de vaciado, lo que es la temperatura de fusión, tipo de calores que son realmente pues relevantes al momento de hacer el cálculo para saber cómo va a disipar nuestra energía y cómo se relaciona esta disipación de energía con el sistema que tenemos y el entorno, con la entalpía de cómo fue que se generó esta energía o cómo fue que llegó esta energía a nuestro sistema para poder generar este cambio. Y bueno, quisiera preguntarles, ¿ustedes creen que también tenga algo que ver el tipo de material con el que estemos trabajando o solamente depende de la temperatura y el volumen, como ustedes mencionaban anteriormente? Bueno, en lo personal pienso que sí va a variar, depende al material que estemos manejando, porque lógicamente no va a ser el mismo tratamiento o el mismo ciclo, digamos, para un aluminio o para cualquier otro metal. Sí, claro, lo mismo con Rocío, acepto lo que ella dice, pienso de la misma manera. Ok, bueno. De hecho, yo quiero mencionar que sí afecta con respecto a cada material, ya que existe algo que se llama calor específico, y este calor específico de hecho varía del sólido al líquido. O sea, el calor específico nos va a variar mucho con respecto a cada material, y esto es por lo que no se puede hacer una generalización en cuanto a voy a hacer esta pieza, voy a requerir de esto y de esto y de esto, porque es la pieza, es el material, es el tiempo que tengo para producirlo. Todo esto nos va a ir afectando. Entonces son ciertas circunstancias las que pues determinan el tipo de cuidados que se le tienen que dar a algún proceso, por así llamarlo, y donde hay que poner pues principal atención en los detalles. Y como conclusiones pues podemos obtener que realmente existen muchas similitudes que no estábamos, bueno, nosotros hablamos como equipo y fue lo que habíamos platicado, no habíamos tomado en cuenta ciertos procesos o no éramos conscientes, es la palabra, de cómo es que se disipa esta energía, ¿no? O cómo es que se pierde o se gana la energía en el proceso. De igual forma el video creo que era completo, estaba completo, solamente hay una parte que nos mencionaba los defectos, pero pienso que eso no tiene mucho que ver con la relación de la primera ley de la termodinámica, pues con los procesos de función, porque eso ya, vaya, como lo dice la palabra, es defecto, pero los otros 3 puntos pienso que eran relevantes para este debate. Y bien, para completar las conclusiones también, como lo vimos, creo que la primera ley sí tiene mucha relación, como lo mencionó también Max, en muchos puntos que nosotros ignorábamos, ya que también tomamos en cuenta los videos que habla el video, que es en este caso colabilidad, la transferencia de calor y el flujo de metal líquido. Pues como lo vimos también que en estos 3 puntos también se involucran la capacidad calorífica de cada metal o cada aleación, que son diferentes, no podemos tomar uno como estándar o como normal, y también la temperatura a la que cada material llega a su temperatura de fusión.
Igual, como creo que es muy importante mencionar la frase de nuestra primera ley, que es la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y justo en este proceso de fundición, creo que lo podemos apreciar muy bien, ya que tenemos nuestra materia prima y al momento de la fundición, pues ocurren otras reacciones y al momento de lo que es la solidificación y la obtención de nuestras piezas, pues como bien lo menciona esta ley y la entalpía y toda la relación que tiene, pues analizamos varias etapas, pero al final tenemos que ver ciertos procesos y sí estar al pendiente de cada uno de ellos. Retomando lo que dijo Rocío, el material que metemos al principio del proceso de fundición pues no va a salir con las mismas características o propiedades químicas, tanto químicas como físicas, al final después de haber atravesado el proceso de fundición en una solidificación, pues obviamente no tendrá las mismas características ni propiedades que tenía desde un inicio. Y con respecto obviamente a la solidificación, que es lo que mencionaba Rocío, pues creo que nos quedó claro el proceso de nucleación heterogénea, en el cual empieza a solidificar de parte de las paredes y se va concentrando el calor, que era algo que no habíamos comprendido del todo. Exacto. Pero pues gracias a este tema o esta investigación como que se logró comprender de mejor manera, y pues ahora podemos como tener como una imaginación, un panorama diferente, ¿correcto? Sí. De cómo es que se va a dar esta solidificación. Y por nuestra parte pues es todo, compañeros, espero que hayan disfrutado del video. Muchas gracias. Gracias.